Señor, es un privilegio, hermano, poder tenerlo con nosotros en este día. Él es parte de esta casa, esta es su casa. Gloria al Señor, nosotros somos su familia, gloria al Señor. Mi alma alaba al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Es necesario, hermano, que nosotros continuemos orando y presentándonos delante de Dios por las almas, por las vidas, por aquello que el Señor ha de añadir a su pueblo. Nuestras oraciones, nuestros ayunos, nuestros ruegos no son en balde. Gloria al nombre del Señor. Hay cosas que están sucediendo en el mundo de los espíritus. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. La palabra de Dios dice que ninguno puede venir al Padre si el Señor no lo trae, si no es traído por Él. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que en este día nos gozamos de tenerlo con nosotros. Él es más que bienvenido a este lugar. Y cada uno de los que en esta mañana estamos aquí presentes, aleluya, pedimos al Señor por aquellos hermanos que no han podido llegar, no pudieron llegar por una u otra razón. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y oramos para que el Espíritu Santo de Dios le cubra y lo proteja donde quiera que estén, que le libre del mal, aleluya, y que pueda el Señor guiarlo y conducirlo y traerlo hasta su casa. En esta mañana vamos a tener una porción de la palabra de Dios leída y vamos a leer en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 4 de Efesios. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar compartiendo el consejo de Dios en este hermoso día, tomando esta lectura bíblica, capítulo 4, versos 17 y 18 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y la palabra de nuestro Dios la leemos para gloria de su santo nombre, en el nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en presencia y compañía del Maestro, nuestro amigo y consolador, el maravilloso Espíritu Santo. Estas palabras dicen de la siguiente manera, Efesios 4, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, o que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Señor, te agradecemos una vez más tu presencia en medio nuestro y te damos gracias por tu palabra que en este día han sido leídas y expuestas. Tu palabra que son vida y verdad. Espíritu Santo, tú inspiraste a tus santos hombres para que a través de ellos fuese transmitido el anhelo y el deseo que hay en el corazón del Padre. En este día nos disponemos a compartir ese consejo. Señor, por eso te pedimos que sea usted quien esté abriendo nuestro entendimiento y esté dándonos la sabiduría para que con denuedo y con libertad sus palabras puedan ser expuestas. Nadie mejor que usted conoce la interpretación correcta de las Santas Escrituras. Por eso le invitamos en esta mañana, Espíritu Santo, para que usted sea nuestro intérprete en este día, que nos permita poder nosotros entender. Llévate, oh Dios Padre, todo lo que el enemigo en este día haya enviado para tratar de distraer nuestra atención, para tratar
tratar, Dios mío, de distraer nuestra mente, para impedir que tu palabra haya lugar en nuestros corazones. Te pedimos que tus ángeles escuderos de fuego estén a nuestro favor, Señor, Padre, interceptando todo dardo y toda enviación que en este día haya sido lanzada contra nuestras vidas, contra este remanente y contra, Señor, Padre de la gloria, nuestras familias. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre, que tus ángeles de avance también hagan acto de presencia enviados por ti, Señor, Padre, para que nos ayuden a continuar avanzando y pasar al siguiente nivel, mi Dios eterno. Que usted nos permita, Padre, en este día poder ser Dios de la gloria, transportado a una siguiente esfera, Señor amado. Te pedimos, mi Rey amado, que toque cada una de nuestras vidas, que prepare nuestras almas y la de todos los que en este día, Señor, escuchan y han de escuchar estas tus palabras a través de estas bocinas, a través de las redes sociales, a través, Dios mío, Padre de la gloria, de cualquier medio que pueda llegar hasta ellos. En tus manos, Padre, están nuestras vidas y nuestros pensamientos para gloria y honra tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta mañana, amados hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor bajo el tema desvelando el entendimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Desvelando el entendimiento. Mi alma alaba al Rey que vive y reina. Y usted se preguntará, ¿y qué significa eso? Para nosotros poder entender lo que significa desvelar el entendimiento, necesitamos hacer un análisis. Primeramente, gloria al nombre del Señor, la palabra desvelar significa descubrir algo que está oculto. La palabra desvelar significa descubrir algo que está oculto y que es desconocido para mí o para la persona. Cuando la persona ignora algo, eso está velado para esa persona. Es como aquel que no sabe hacer algo y de repente le llega la idea de cómo hacerlo y lo pone en práctica y se da cuenta que funciona. Antes de que esa idea le llegara a esa persona, antes de que esa persona tuviera el deseo y el atrevimiento de hacer eso que esa persona no sabía estaba velado. Era un misterio, era un enigma, porque no lo entendía ni sabía cómo se hacía. Entonces eso estaba velado para esa persona. Pero si nos vamos un poquito más allá y analizamos lo que significa entonces la palabra entendimiento, la palabra entendimiento es la capacidad que tiene el alma, escuche bien esto, de embarazarse y dar a luz. Estoy tratando de ponérselo en un lenguaje llano para que usted entienda, porque todos nosotros sabemos lo que significa estar embarazado, ¿verdad? Las mujeres más que los hombres, pero nosotros también, aunque seamos masculinos, sabemos lo que significa cuando una mujer está embarazada. Cuando una mujer está embarazada, se produce algo dentro de ella. Es un nuevo nacimiento, pero ese nacimiento surge de algo que no existía, algo que aún todavía está dentro, ¿verdad? Y todavía no se puede ver a simple vista, pero aún que no se puede ver con los ojos naturales, ya la madre sabe que está ahí y empieza a sentirlo y empieza a amarlo y empieza,
bendito sea el nombre del Señor, a formarse dentro de su madre. Y llega el momento que, aunque no se puede ver, pero ya la barriga empieza a crecer. Y todo el mundo entonces ahora se da cuenta y dice, pero está embarazada, porque ya la barriga se ve también. Entonces el entendimiento significa, o mejor dicho, es la capacidad que tiene el alma. La capacidad que tiene el alma de embarazarse y dar a luz. Pero el problema es que ¿de qué se embaraza el alma? Porque las mujeres quedan embarazadas de niños, ¿verdad que sí? Niñas, ¿verdad que sí? Pero el alma, ¿de qué se embaraza? El alma se embaraza porque el alma quiere entender y descifrar lo que no entiende. O mejor dicho, que la persona pueda alcanzar a entender lo que no sabe. Por eso, cuando a una persona le surge un deseo, una idea, un proyecto, solamente tiene éxito cuando ese proyecto, esa idea nace del alma. Porque el alma le da los ingredientes que necesita para que tu entendimiento pueda llevar a cabalidad lo que quiere. Eso es tan importante en nuestras vidas, porque cuando el alma se embaraza de algo que recibe, entonces compara lo que sabe con lo que recibe y saca sus propias conclusiones. Y esto es esencial para que se produzca en una persona los cambios necesarios que deben existir para poder ser transformado. ¿Por qué razón es importante? Porque nadie pone en práctica algo hasta que no entiende. La persona puede cansarse de aconsejar al otro y de decirle al otro lo que le conviene. Pero esa persona no hace caso porque no entiende. Porque lo que hace que la persona haga caso es el entendimiento. Amén. Y yo puedo ponerle un ejemplo claro. ¿Cuántas personas usted ve por las calles montado en una motocicleta con el casco protector en el brazo? Ellos lo tienen en el brazo, el casco protector, o enganchado en el timón. Y cuando ellos alcanzan a ver un agente de tránsito, entonces ellos se detienen, se ponen el casco, pasan por donde está el agente de tránsito y después que pasan, se lo quitan otra vez. Diga conmigo, no entiende. Esta persona no entiende que el uso del casco protector no es para evitar una multa. Es para evitar que se le rompa la cabeza. Es para evitar que si tiene un accidente se muera. Es para evitar que si viene una avispa o si viene una abeja o si viene cualquier cosa en la calle que le pueda dar en la cara, el cristal que tiene el casco lo proteja y no permita que él pierda un ojo. Pero no he entendido. Porque entonces esa persona piensa que el único propósito por el cual usa el casco protector es para evitar que le pongan una multa. Por eso nada más se lo pone cuando alcanza a ver un amén. Diga conmigo, no he entendido. Y por eso es tan importante que el entendimiento sea desvelado, o sea descubierto.
en nuestras vidas, porque cuando nosotros podemos entender algo, no hay que decirnos que tenemos que hacerlo. Y esa es la grandeza y la importancia de poder entender. Mientras la persona no entiende, usted tiene que estar encima de él diciéndole: tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Pero cuando la persona entiende por qué que tiene que hacer eso, no hay que decirle que tiene que hacerlo. Cuando usted llega, ya está hecho. Pero entonces el entendimiento es parte esencial en todo. Hay estudiantes que ellos se esfuerzan por estudiar para pasar el examen, pero no para aprender. ¿Y de qué le sirve pasar el examen si se queda sin entendimiento? Al final, ¿cómo va a ejercer su carrera si no entendió nada de lo que vio durante el tiempo que estuvo estudiando? Porque tenía el entendimiento velado. No entiende que el propósito de estudiar no es pasar de curso, es aprender algo que usted no sabe. Bendito sea el nombre del Señor, porque cualquiera pasa de curso. Ya en nuestros días hay personas que le hacen la tarea, le hacen las clases a los otros por dinero. ¿Y tú qué ganas con eso? Pasar de curso. Y al final, cuando te gradúas, ¿qué haces con el diploma? Con el título, engancharlo. ¿Y por qué? Porque no sé nada. No aprendí. Seguí con el entendimiento velado. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 25, verso 2. Dice que la gloria de Dios, escuche bien esto, la gloria de Dios es encubrir un asunto. Mi alma alaba al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero la honra del Rey es descubrirlo y escudriñarlo. Yo no sé si usted puede entender qué es lo que significa esto. Dios es glorificado cada vez que nosotros tratamos de entender lo que no entendemos. Eso le da gloria a Dios. Pero hay gente que no tiene interés de aprender nada. Hay gente que no se preocupan por saber si lo que a ellos le han dicho es verdad o es mentira. La Biblia dice en el libro de los Hechos que los creyentes de Berea fueron más solícitos que los de Tesalónica, porque ellos todos los días se sentaban a escudriñar las escrituras para ver si lo que Pablo le decía era así. Por eso hoy en día el mundo está como está, porque la gente se conforma con todo lo que oye, con todo lo que le dicen, y no se preocupan ellos mismos por investigar y aprender y entender si lo están engañando o si está en lo correcto. Nosotros tenemos muchos ejemplos que pudiéramos ponerle, y uno de ellos es el del apóstol Pablo, quien, como se mencionaba y se decía ahorita, era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre, bendito sea el nombre de Jesucristo, que tenía poder político, tenía poder intelectual, tenía poder económico. Pablo tenía muchas características y tenía también una religión. Y dentro de su religión y de su fe y de su creencia, él era de los mejores. Pero estaba equivocado. ¿Qué cosa esa, Diga conmigo, no había entendido. No había entendido. Mira, un hombre con tanta preparación como Pablo, un hombre con tanto conocimiento, con tanta letra, con dinero,
que hasta ese momento y en esos momentos era la mejor que había, pero no había entendido. Tenía el entendimiento nublado, en cero. Por eso fue necesario que, estando él en una misión, dice la palabra, camino a Damasco, persiguiendo específicamente a los discípulos del Señor. Miren qué ironía. Pablo, defendiendo su religión, defendiendo a Dios, andaba persiguiendo a los hijos de Dios. Sí. Para que usted vea hasta dónde puede llevarnos a nosotros el no entender. El no entender puede hacer que usted se pierda creyendo que usted está bien. Amén. ¿Cuánta gente hay en el mundo que piensan que están bien? Y aún dentro de la misma iglesia vemos a miles de personas que piensan que por el simple hecho de ellos ir a la iglesia y sentarse en una silla están bien. Diga conmigo, no han entendido. No han entendido. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que el evangelio de Jesucristo es una revelación. Es una revelación, es como el nacimiento de un niño cuando el Espíritu de Dios trae al alma del hombre la revelación de Jesucristo. Dijo Jesús a Nicodemo, el hombre nace de nuevo. Porque entonces el alma se embaraza de eso que recibió, que no sabía y que no entendía. Y entonces eso que el alma recibió empieza a crecer dentro de ti, de la misma manera que crece un niño dentro del vientre, hasta que nace. Y Pablo, yendo a Damasco, mire qué cosa esta. Dice que el Señor se le apareció en el camino y que vino un rayo de luz desde el cielo que traspasaba la luz del sol, y Pablo cayó a tierra. Y estando en tierra, escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquel hombre que sabía tanto, aquel hombre tan famoso, aquel hombre tan poderoso, aquel hombre tan rico, aquel hombre tan inteligente intelectualmente, le pregunta al Señor, ¿y tú quién eres? ¿Quién era Dios? Diga conmigo, no había entendido. Tenía el entendimiento entenebrecido, velado. Y dice la palabra que el Señor le habló y le dijo, oh, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en ese momento entonces Pablo entendió. Mire cómo entender le puede cambiar la vida a una persona. A partir de ese momento, Pablo se devolvió totalmente. Porque se dio cuenta que nada de lo que era y de lo que él pensaba que tenía y de lo que sabía, no tenía nada ni sabía nada. Y dijo, tengo que empezar de cero. Tengo que empezar de cero, así que todo lo que tenía y todo lo que sabía lo puse como basura y lo tiré para el zafacón. Y voy a empezar de cero, porque me di cuenta que no sabía nada. Y no solamente que no sabía, que no entendía. Y no solamente que no entendía, sino el error que estaba cometiendo. Pensando él que estaba haciendo el bien, y todo porque no entendía. Mire cómo nosotros a veces podemos cometer errores por el simple hecho de no entender. Por eso nosotros no podemos ser ligeros, ni podemos pensar que nos la sabemos todas. No. Porque ¿quién era capaz de pararse delante de Pablo y decirle a Pablo, Pablo, tú te has equivocado? ¿Quién? ¿Cómo usted podía hacerle entender a Pablo que estaba equivocado?
pecado y que lo que él estaba haciendo era incorrecto. ¿De qué manera? Hasta que su entendimiento fue abierto. Hasta que el entendimiento de Pablo se desbloqueó. Hasta que el entendimiento de Pablo fue desvelado. Entonces Pablo no entendió. Por eso es tan importante desvelar el entendimiento. Quitarle el velo al entendimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante comprender que el entendimiento puede ser desvelado, pero si puede ser desvelado es porque antes fue velado. ¿Usted está entendiendo? Si hay que quitarle el velo al entendimiento es porque antes al entendimiento le pusieron un velo. Y todo empieza con Adán y Eva. Antes de que Adán y Eva pecaran, ellos entendían todo, y sabían todo, y veían todo, y hablaban con Dios. Pero cuando pecaron, entonces un velo fue puesto en su entendimiento. Y ese velo solamente es quitado cuando Jesucristo entra al corazón de la persona. Hasta que el Espíritu Santo no entra al alma del hombre y la mujer, el alma permanece velada, el entendimiento permanece entenebrecido. La persona, por más que quiera, no entiende, y por más que sepa, no sabe, y por más que mire, no ve, y por más que escuche, no oye. Por eso la palabra dice que con ojo, teniendo ojo, ven y no perciben, teniendo oído, oyen y no entienden. O sea, está en la palabra descrito cómo el ser humano ha sido velado. Pero el apóstol Pablo a los Efesios, en el texto que leímos inicialmente, nos señala dos cosas que velan el entendimiento. Dice Pablo, donde leímos en Efesios 4:17, yo les ruego y les requiero y les digo a ustedes en el Señor Jesucristo que no anden como los otros gentiles, que andan, ¿cómo es que andan? En la vanidad de su mente. Y por vivir de acuerdo a la vanidad de su mente, entonces tienen el entendimiento como velado, entenebrecido. ¿Y qué es la vanidad de la mente? La vanidad de la mente es vivir de la propaganda, es vivir de la publicidad. ¿Qué es la vanidad de la mente? La publicidad. El creyente, Pablo le dice, el creyente no puede andar ni vivir en la vanidad de la mente, porque lo que viven en la vanidad de la mente, entonces se le entenebrece el entendimiento. ¿Y por qué se le entenebrece? Oh, porque usted mira por la televisión, usted es una dama, ¿verdad? Y usted ve por la televisión una ropa bonitísima que le presentan en esos comerciales, y usted se enamora de la ropa, y usted al momento, porque vive bajo la vanidad de su mente, usted va a comprar la ropa creyendo que le va a quedar a usted de la misma forma que le queda al modelo que le presentan por la televisión. Vanidad. Cuando llega la ropa que usted se la pone, dígame qué parece. Y usted dice, ay, pero no me quedo igual. Claro que no te va a quedar igual, porque te pusieron la ropa en un modelo que no eres tú. Pero por la vanidad
haciendo todo lo que el sistema le dice que haga. Usted ve que la gente ni siquiera ya come lo que quiere, la gente come lo que le dicen por la televisión que hay que comer. Hello. Usted sabe lo que significa no entender. Dígame usted si una persona que toma una cerveza en su mano o un litro de alcohol, que el mismo fabricante, o un cigarrillo, un tabaco, que el mismo fabricante le pone un anuncio ahí en el frente y le dice: esto es perjudicial para tu salud. Y aún viendo que le están diciendo que es perjudicial para la salud, él agarra y se envidia. ¿Usted cree que entendió? No ha entendido. El que entiende de verdad dice: pero yo no soy tan bruto para yo matarme yo mismo. Y a veces usted ve doctores, médicos recomendándole cosas a la gente y ellos mismos lo hacen. ¿Usted cree que entendió? No ha entendido. Tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Y por qué? Por la vanidad de la mente. Porque quieren aparentar y vivir conforme a lo que todo el mundo hace. Sea, aunque sea malo, a ellos no les importa que sea malo. Si la gente lo hace, ellos dicen: no hay problema. Entonces, el creyente, Pablo dice, no puede andar conforme a la vanidad de la mente. Porque la mente lo que quiere es alimentar los deseos de la carne. Y los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Dice Pablo. Y dice que por andar en la vanidad de su mente tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Ajeno. ¿Usted sabe lo que significa esto? ¿Usted sabe lo grande que es usted andar caminando por ahí como si nada, sin saber nada de Dios? Y yo puedo decírselo con toda la boca, porque yo anduve así, sin entendimiento, sin saber quién era Dios, sin saber cómo es Dios, sin saber qué quiere Dios, sin saber lo que le gusta a Dios, sin saber cómo yo tengo que ser para agradar a Dios, ajeno totalmente. Las cosas de Dios son tan maravillosas. Cuando Dios me abrió el entendimiento a mí, yo estaba más perdido que Judas. Perdido totalmente. No sabía nada de Dios. Ajeno totalmente. Ajeno. ¿Usted sabe lo que es ajeno? A mí ni siquiera nunca me habían predicado el evangelio. Nadie. Había ido 2 o 3 veces a la iglesia católica cuando muchachito, porque me obligaban, pero yo no iba a nada tampoco, porque no sabía nada ni entendía nada. Y como tampoco hay enseñan nada, pues seguí igualito. Igualito. Y recuerdo como ahora, hermanos, que yo recibí un librito. Me lo encontré, no fue que me lo regalaron, fue que me lo encontré y me puse a leerlo. Y el librito se titula La vida, cómo se originó. ¿Por evolución o por creación? Mire cómo Dios hace, hermano. Y me llamó la atención. Y desde que me llamó la atención, yo empecé a leer aquel librito. Y cuando empecé a leer el librito, empecé a pensar. El hombre sin Dios no piensa. ¿Usted sabía? Porque no ve, está ciego. El entendimiento está como velado. Y en ese librito se describe de manera paralela lo que dice la evolución y lo que dice la creación. Y te
la naturaleza. Te lo presenta así de simple, así de sencillo. En algún momento tú te has detenido a pensar cómo es posible que tú siembres una cepa y salga un guineo de ahí. Eso no puede ser de que por amor al arte pasa. Eso no es un asunto de que pasa al azar. Eso no es algo de que sale de la nada. No, tiene que haber alguien más poderoso y grande que hace que esas cosas tan perfectas sean y salgan y surjan y existan. Y entonces eso me llama y digo, pero ven acá, pero es verdad. Y empecé a mirar los pajaritos, y empecé a mirar los árboles, y empecé a mirar el mar, y empecé a mirar los ríos, y a meditar en todas estas cosas que nosotros vemos a diario, pero que no pensamos en ellas. ¿Y por qué no pensamos? Porque tenemos el entendimiento entenebrecido. Porque la vanidad de la mente no nos deja pensar en las cosas que son verdaderas. La vanidad de la mente, lo que nos tiene la mente es ocupada todo el día pensando en qué, en vanidad, en cosas falsas, en cosas efímeras, en cosas que no tienen valor, pero en lo verdadero no nos deja pensar. Cuando empecé a pensar en esto, amados hermanos, dije, no, pero yo necesito conocer más de cerca al que hizo todo esto. Mire cómo Dios empieza a obrar en la vida de uno, hermano. Mire cómo Dios. Y le estoy diciendo que no fue que nadie me predicó. Dios mismo. Y al empezar a nacer, ¿qué es lo que significa la palabra entendimiento? Es la capacidad que tiene el alma para quedar embarazada de algo que no sabe. ¿Escuchó bien eso? Al nacer en mi alma el deseo de entender, de que mi entendimiento fuera desvelado, entonces el Espíritu Santo mismo, sin yo conocerlo, sin saber quién era, me dijo, pero si tú quieres saber más de Dios, ¿cómo tú vas a aprender de Dios? Si no es a través de la Biblia. Y busqué una Biblia prestada, pero tampoco la leí. Y la miré ahí hasta que Dios tuvo que intervenir directamente. ¿Por qué Dios intervino? Porque ya Dios vio que en mí había un deseo de entender. Porque el primer paso para entender es querer entender. Es querer aprender, es querer saber algo, es querer hacer las cosas como son. Porque hasta ese momento yo andaba como Pablo creyendo que todo estaba bien, cuando todo estaba totalmente lo contrario, malísimo. Pero Dios empezó a tratar con mi vida, hermanos, de manera directa. Y me abrió el entendimiento. Yo les relato esto para que usted entienda cómo Dios empieza a abrir el entendimiento a las personas. Pero hay una parte que nos toca a nosotros. Hay una parte que nos toca a nosotros. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos la presencia del hermano Anthony aquí. Él tuvo un sentir. Dios me está impulsando para que vaya a la iglesia. ¿Y él qué hizo? Llegó. ¿Qué usted cree que Dios va a hacer? Le va a abrir el entendimiento para que cosas que él no sabía, para que cosas que él no entendía, le empiece a entenderla. Y en la medida que ese interés siga avanzando en él, Dios le va a permitir seguir entendiendo otras cosas que no entiende. Y entonces el entendimiento se va a despegar y la gente va a empezar a mirar los labios y le va a decir, oh, pero mira, ¿y qué pasó? Y él, y el otro, no, es que ellos no entienden y ahora tú entiendes. Bendito sea el nombre del Señor. Oigan lo que dice Pablo a los Corintios, en su segunda carta, segunda de Corintios 3:14. Dice, pero el entendimiento de la gente se botó, se puso voto.
descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Quién es que quita el velo del entendimiento? Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón. ¿Sobre qué? El velo está puesto sobre el corazón, sobre el alma. Recuérdense que el entendimiento no viene de la mente. Error. El entendimiento no surge de la mente, el entendimiento surge del alma. En la mente está la razón. Y con la razón entonces tú examinas y analizas lo que el alma te está revelando y lo que el alma te está diciendo. Por eso es que cuando usted entiende algo, aunque la mente le diga otra cosa, ¿qué usted hace? ¿Lo que la mente le dice o lo que entiende su alma? La persona siempre hace lo que entiende el alma. Hace unos domingos nosotros predicábamos un mensaje titulado "Cuando lo que sabe está por encima de lo que siente". ¿Recuerdan? ¿Y por qué? Porque el entendimiento es lo que tú sabes. Los sentimientos es lo que tu mente razona. Porque los sentimientos salen de ahí, de la razón. Por eso son pasajeros y momentáneos. Pero Pablo dice, bendito sea el nombre del Señor, que el velo está puesto sobre su corazón. Pero cuando se convierta en el Señor, el velo le será quitado. ¿Usted escuchó eso? Cuando se convierte en el Señor, el velo le es quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy estamos hablando bajo el tema desvelando el entendimiento. También Pablo dice algo muy importante. ¿Qué otra cosa vela el entendimiento? ¿Qué otra cosa le impide a la gente que no entiendan? ¿Qué otra cosa? Ya dijimos que la primera es la vanidad de la mente, que tiene que ver con usted. Escuche bien. La vanidad de la mente tiene que ver con usted. No vaya a echarle la culpa al diablo de lo que su mente quiere. Porque a veces nosotros creemos que el diablo es el culpable de todo. Él es el culpable de todo, pero muchas veces no de manera directa, sino a veces indirectamente. Porque él nos motiva y nosotros tomamos la decisión. Pero él no nos obliga a nada. Entonces, ya dijimos que la vanidad de la mente entenebrece el entendimiento. Ahora Pablo dice que hay otra cosa que también entenebrece el entendimiento. Segunda de Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. Dice Pablo: pero si el evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Porque el Dios de este siglo, hablando de Satanás, ahora sí, le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Miren qué cosa. Satanás también pone su piedrecita para ponerle un velo a la gente para que no crean a la verdad, sino que se mantengan todo el tiempo en el engaño, en la mentira, en el error, en la falsedad, en lo vano, en lo efímero, en lo pasajero, entretenido, perdiendo el tiempo en cosas que al final no te van a salvar. Hay cosas que son verdaderas y hay cosas que son falsas. Y a diario nosotros lo vemos en los medios publicitarios. Nos presentan, usted va a los supermercados y va a los repuestos y va a cualquier lugar a comprar algo y usted encuentra el mismo objeto con 3 precios diferentes. Y usted dice, pero
¿Y por qué tiene tres precios diferentes? Y te dicen, porque este es original, este es regular y este es caramelita. ¿Qué significa eso? Que hay uno que es falso y el otro ayuda a aguantar ahí a la gente, a entretener a la gente por un tiempecito, pero tampoco es verdadero. No sé si usted me está entendiendo. ¿Ah? Todo el que tiene una religión o está en el caramelita o está en el del medio. ¿Por qué usted dice eso? Porque la religión no salva a nadie ni cambia a nadie. Porque en ningún otro hay salvación, dice la Biblia. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Entonces, si la Biblia dice eso, yo le voy a decir a usted que ser evangélico es lo que lo va a salvar a usted. Yo le voy a decir a usted que ser católico, o ser testigo, o ser adventista es lo que lo va a salvar a usted. No, lo que lo va a salvar a usted es nacer de nuevo. Es aceptar a Cristo en su corazón y vivir para Dios. Eso es lo que le garantiza a usted vida eterna. No es ir a una iglesia. Porque la gente, la mayoría de todo el mundo tiene su iglesia y va a la iglesia. Uno van a la evangélica, otro van a los testigos, otro van a la católica, otro van a la adventista. Todo el mundo tiene iglesia y tiene a dónde ir. Y va de la manera que creo, de la manera que le enseñaron. Pero la verdad de Dios es aquí que está solamente. En su palabra. Excelente. Y hasta que usted no sabe lo que Dios dice ahí a través del Espíritu Santo, usted está más perdido que Judas, aunque esté yendo a la iglesia. Porque usted anda como un ciego dando palos sin saber para dónde va. Usted no sabe lo que es bueno ni lo que es malo. Usted no sabe lo que Dios quiere ni lo que no quiere. Entonces usted hace lo malo sin saber que lo que está haciendo es malo. Yo no sé si usted puede entender por qué hace eso. Porque no entiende. Porque cuando usted entiende, le pueden ofrecer los millones que le ofrezcan para que haga lo malo y no lo hace. Pero mientras la persona está sin entendimiento, hasta lo amargo le sabe dulce. Gloria a Dios. Claro, porque lo mismo que estábamos hablando ahorita. ¿Usted cree que eso es una cosa que se puede considerar como algo normal? Que una persona se pegue de una juca sabiendo que eso lo está matando y que disfrutando eso. Que los pulmones se van a explotar. Y que se va a reventar, y que se le van a reventar los pulmones, y diciéndoselo a los médicos y por todo el mundo, y pecado, y entonces, ¿está entendiendo? No ha entendido. No entiende. Cuando la persona entiende, no hay que lucharlo, no hay que mandarlo, no hay que empujarlo, no, actúa porque entendió. Oiga lo que dice Marcos. Capítulo 7, verso 17, dice que cuando Jesús se alejó de la multitud, entró en casa y le preguntaron los discípulos sobre una parábola que él le había hablado. Y Jesús le dijo, ¿quiere decir que ustedes también están sin entendimiento? Quiere decir que ustedes tampoco entienden. A los discípulos, los que andaban con Jesús, tampoco ustedes entienden. Ustedes no pueden entender, le dijo el Señor, que todo lo que hay afuera y entra al hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón. Jesús está hablando de la comida y de los alimentos, sino en el vientre y de ahí para la letrina. Pero, dijo Jesús, lo que sale de adentro del corazón, eso sí contamina al hombre. ¿Y qué es lo que sale del corazón? Los robos, las mentiras, la falsedad, el engaño, los adulterios,
la fornicación, la blasfemia, la malicia. Todo eso sale de adentro del corazón. Eso no cree usted que que viene de afuera para acá. No, sale de aquí para allá. Y Jesús le dijo: ¿cómo es que ustedes andando conmigo de día y de noche tampoco entienden? Porque los discípulos que andaban con Jesús tenían el entendimiento claro. Dice la palabra que después que Jesús resucitó, todavía los discípulos seguían sin entender. Y grito aquí, grito allí, grito aquí, grito allí, todo el mundo gritando a Jesús. ¿Y cuántas veces Jesucristo le había dicho a ellos que Él iba a resucitar el tercer día? ¿Y por qué ellos estaban dando gritos? Diga conmigo, porque no habían entendido. Porque el mismo Jesucristo le dijo a ellos: porque le digo que me voy, ustedes se ponen tristes cuando deberían estar contentos. Pero como ellos no habían entendido, era natural, porque el que no entiende se pone triste. Entonces dice la palabra que ellos seguían sin entender. Y resucita el Señor de los muertos. Y va a María y se lo cuenta y le dice lo que había pasado. Y sigue como sin entender. Y todavía Pedro y todito ellos dicen: no, que resucité. No, yo eso tengo yo que verlo. Y Tomás no dijo verlo. Tomás dijo: yo tengo que meterle la mano por ahí, por el boquete que le hicieron, para yo poder creer. ¿Y por qué? No habían entendido. Y dice la palabra que dos de ellos iban de camino para Emaús. Y de repente, mientras van por el camino, van hablando y dialogando de lo que había pasado con el Señor. Y el Señor mismo se les puso al lado y empezó a caminar con ellos. Y lo escuchaba a ellos hablando. Y el Señor se metió en la conversación, calladito ahí. Y empezó a hablarle y hablarle y hablarle y hablarle y hablarle hasta que llegaron hasta donde iban. Y el Señor hizo como que Él seguía derecho. Y le dijeron: pero quédate otro ratito con nosotros. Ven, vamos a comer aquí. Y después tú sigues. Y el Señor: déjame quedarme con ellos. Y dice la palabra que cuando se sentaron a la mesa y el Señor partió el pan delante de ellos y dio gracias, entonces le fue abierto el entendimiento y pudieron comprender las Escrituras. Yo no sé si usted está escuchando eso. Cuando el entendimiento está entenebrecido, no se puede comprender las Escrituras. Por eso es que para mucha gente la Biblia es un libro más. Y es un libro cualquiera. Y por eso es que hay mucha gente que lo lee y tampoco lo entiende. Y por eso es que hay gente que no lo lee porque no le encuentran sentido. ¿Por qué? Porque su entendimiento está entenebrecido. Su entendimiento está velado. Pero dice aquí, donde leímos en Lucas 24:44, que entonces les abrió el entendimiento y pudieron comprender las Escrituras. Cuando el entendimiento se abrió, esa gente hicieron así. Y entonces empezaron entre ellos y decían: ¿tú no te diste cuenta cómo ardía nuestro corazón cada vez que Él nos citaba la palabra, y cada vez que Él nos decía esto, y cada vez que nos decía aquello, y cada vez que nos decía el otro? Y entonces ellos empezaron a entender todo lo que habían escuchado. ¿Por qué? Porque mientras el entendimiento está entenebrecido, usted puede durar 20 años ahí escuchando y no entiende nada. Pero cuando el entendimiento se le abrió, entonces ellos pudieron entender no solamente lo que el Señor le dijo en ese momento, sino todo lo que habían oído durante toda su vida. Porque cuando el entendimiento está entenebrecido, es como cuando se pone un tapón.
Imagínese el que le baja una piedra de los riñones, yo sé de eso, que se le tapa el conducto de la orina y no puede orinar, está tapado. O el que no puede cagar, está tapado. No puede, no entiende, por más que quiera, por más que puja, no, ahí se explota y se muere porque no, está tapado. Pero cuando ese tapón hizo así, ¿qué se fue? Se acabó el tormento, se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento, se acabó el problema. Cuando el entendimiento es abierto, entonces la gente puede comprender las cosas. Y entonces la gente puede hacer las cosas que tiene que hacer sin necesidad de que lo manden, sin necesidad de que lo buchen, sin necesidad de que lo ataquen, sin necesidad de tener otro atrás de ellos diciéndole, mira, es esto. No, la gente actúa por voluntad propia. No hay que decirle nada porque entiende todo. Por eso en este día oramos. Póngase de pie para que el Señor nos ayude y el Señor nos permita que nuestro entendimiento sea abierto. Padre, te damos gracias por tu grande amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el que oscurece el entendimiento del hombre. Dios mío, que tú eres el que puede también quitar el velo del entendimiento. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice la palabra que la tierra tembló y el velo del templo se rasgó, dando a entender, Dios de la gloria, que el paso y el camino para obtener el entendimiento de ti estaba libre y abierto a través de Cristo. En esta mañana, Señor, te pedimos que tu buen Espíritu, que fue enviado para darnos a conocer a Jesús, Señor, obre en nuestras mentes y en nuestros corazones, despegando el entendimiento nuestro para que podamos comprender cuál es tu buena voluntad conforme a lo que dice tu palabra en Romanos capítulo 12. Señor, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es la buena voluntad del Padre, agradable y perfecta. Permite, Dios eterno, que tu buen Espíritu, Señor, despegue nuestro entendimiento, Señor, que todo velo sea quitado, Padre, que todo lo que impide, todo lo que obstaculiza, todo lo que no deja que la gente pueda ver la luz de tu evangelio, de la gloria de Cristo, sea quitado de en medio, Señor. Padre, echa fuera todo espíritu inmundo que haya sido designado, Padre, para entenebrecer el entendimiento, Dios mío. Padre, que tu nombre sea glorificado en cada una de nuestras vidas, Señor, y que tú, Padre de la gloria, Señor, nos ayude cada día a nosotros poder entender cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta, Padre. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos que en este día hemos estado aquí reunidos, Señor. Gracias por los vecinos, gracias por esta comunidad. Dios mío, añade cada día a este remanente lo que antes ser salvo. Bendice, oh Dios eterno, a todos aquellos que por una u otra causa no pudieron estar aquí. Y bendice a todos aquellos a quienes ha de llegar tu palabra a través de las redes sociales, Señor. Glorifícate en sus vidas y que ellos también puedan, Dios mío, Padre, ser despelados. Padre, que su entendimiento sea, oh Señor, descubierto y su alma pueda embarazarse de ti, de tu revelación, de tu verdad, Señor, de tu palabra, para que su entendimiento sea enriquecido, Señor. Glorifícate, Padre de la gloria, como siempre lo has hecho, y nosotros también, Padre mío, te daremos toda honra y toda gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios nos prosiga bendiciendo. Amados hermanos, que el Señor nos ayude
cada día. Dios bendiga al hermano Silito, Dios bendiga a la hermana Margarita. Gloria al Señor. Yo quiero que mi hermano Anthony pase por aquí para nosotros todos juntos hacer una oración por él, para que el Señor le ayude. Gloria a Jesucristo, ya que él ha tomado la decisión, ¿verdad?, de escuchar a Dios, de escuchar a Dios. La palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos, fiesta en los cielos. Cada vez que una persona se vuelve a Dios, cada vez que alguien se devuelve del error para seguir la verdad, y eso hay que celebrarlo, hermano. Y nosotros sabemos que el enemigo está siempre al tanto, el pendiente, para tratar de impedir la obra de Dios en nuestras vidas. Pero el Señor dijo: mis ovejas que me diste son mías y nadie me las arrebatará de mis manos. Así que vamos a poner a nuestro hermano Anthony en las manos de aquel que todo lo puede. Aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, repite esta oración, Anthony. Señor Jesús, te doy gracias por este día, por darme la oportunidad de estar en tu casa y de escuchar tu palabra. Señor Jesucristo, lávame con tu sangre preciosa y bautízame con tu buen espíritu y con fuego, para que pueda yo permanecer en tus palabras y hacer tu voluntad. Dame de tu fuerza, dame tu sabiduría y ayúdame cada día con cada cosa que tú quieres que yo haga. Ilumíname en mi camino, inscribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado de allí. Yo me entrego a ti como tu hijo, recíbeme como padre, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Extienda su mano para acá. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Una vez más, Señor, gracias por tu hijo Anthony Fernández, Señor. Glorifícate en su vida, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Él también es hijo de salvación, Señor. Y te agradecemos por él. Gracias por traerlo, Espíritu Santo. Y gracias por tocar su mente y su corazón. Y gracias por hablarle, Señor. Padre, nosotros te pedimos, Dios, como tus hijos, que tú le fortalezcas y que tú le ayudes. Y que tú, Dios mío, ponga un ángel para que los corte, les guarde en todos sus pasos, en todos sus caminos, Señor. Ayúdanos, Señor, en las cosas que él no entiende. Dale, Padre de la gloria, sabiduría de lo alto. Dale entendimiento, Señor, para que él pueda comprender todas las cosas, mi Dios eterno. Nosotros te honramos y te glorificamos por él. Y te damos gracias por su vida y por su salvación. Y también te pedimos por sus hermanos. Te pedimos por su madre. Te pedimos por su familia, Señor. Padre, te pedimos, Dios mío, que de manera especial, Padre, él sea como una puerta en su familia, para que otros entren y vengan al conocimiento tuyo a través de él, Señor. Padre, gracias por su vida, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Consuélalo y abrázalo, y que tu amor, que sobrepasa todo entendimiento, llene su mente y su corazón, y que tu paz lo inunde todos los días de su vida, Padre. Muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros, Padre, quedamos bajo tu protección y tu guianza. Bendice a cada hermano aquí presente. Si alguno tiene una necesidad, Padre, tú la conoces. Te pedimos que conforme a tus riquezas en gloria, supla todo lo necesario. El que necesite sanidad, reciba sanidad por las llagas de Jesucristo. El que necesite finanza, reciba finanza conforme a la necesidad. El que necesite entendimiento, recibe entendimiento. Porque tu palabra dice que si alguno está falto de conocimiento, que te lo pida a ti, que tú te lo darás sin reproche y sin medida. Gracias, Padre, te damos por todas tus bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Bendice la hermana Bélgica también. Guárdala, bendice al hermano Eladio. Guárdalo, protégelo, líbralo del mal, Señor. Defiende